Seguiremos entonces. He arrimado un poco la cebolla y el ají que ya terminé. Y vamos rápido con la papa, ¿no? Aquí sí el reto de repente es un poco mayor. Porque la cebolla y el ají eran de un color local continuo. Color local es el color que le pertenece al elemento y que lo distingue, ¿no es cierto? Aquí entonces es carmín y acá es naranja, ¿no? Y la papa, ¿qué viene a ser? Tiene una un doble juego de color local ahí, ¿no? Entonces, a ver, vamos. Hay que refrescar levemente ahí por las sombras. No hago más, con un poco de diluyente, puede ser aceite o la trementina. Y su textura también está compleja, ¿no? Va desde el gris amarillento, tiene zonas grises, ¿no? Y después las zonas rosas. Eso estaría perfecto para hacerlo en una grisalla y después en una veladura, ¿no? Bien, vamos despacio entonces desde las sombras. Tomo siena tostada. Por suerte la toma me da como para que se vea la paleta, ¿no? Le añado un poco de cobalto para formar una especie de pardo, pero que no sea muy naranja oscuro, ¿no? Un color ahí serio. El siena tostada, ¿no? Este color de acá, no se ve. El siena tostada está ahí escondido abajo. Es como un naranja, pero en oscuro, ¿no? En sombra. El complementario del naranja es el azul, entonces lo va a quebrar, como decimos, ¿no? Lo va a quebrar más todavía. Si ya es un tierra, imagínense, ¿no? Con un poco de cobalto forma entonces un tono que se acercará un poco más al negro. Muy bien, eso entonces está refrescado. Tiene un montón de quiebres ahí. Lo que tomaremos en cuenta entonces es el aspecto más crudo de la forma, ¿no? Como podríamos llamarlo. El alto contraste. Exactamente. El alto contraste. ¿No? Necesitamos entonces una tinta ligera que vaya haciendo o ayudándonos en el dibujo inicialmente, ¿no? Entonces abordaremos la figura, la forma, desde sus sombras. Veamos cómo nos va saliendo. El color local entonces es el que está en el medio tono. En este caso es doble, ¿no? Bien, siento que se ha movido un poco la forma, pero está igual de interesante. Bien, tengo entonces ahí ese color. Decidiré entonces, ¿me voy primero representando los amarillos y grises o los rojos, ¿no? Se dan cuenta, aquí es rojo. Esto podría resolverse con una grisalla y unas veladuras. Sería lindo. Deberíamos hacer un bodegón, ¿no? Que sea de capas, ¿no? Y no a la prima, como estamos tratando de elaborar acá. Bien, vamos, creo que de menos a más. Entonces hago los colores que veo allí. Son grises, ¿no? Voy entonces por el cobalto, un poco de blanco. Cobalto, blanco. ¿Cuál es su complementario? El naranja. Porque quiero agrisarlo. Quiero llegar a estos colores que veo por ahí en el medio tono, ligeros, ¿no? Vamos a ver. Por ahí estoy. Si queremos comprobar entonces si estamos correctos con el color, que es un color bastante complejo. Tarjeta, ¿no? A ver. Entonces con nuestra técnica de la tarjeta. Yo lo veo un poco más rosado. A ver, tomaré entonces un poco de cadmio.
y lo mezclo con este gris. Y voy a colocarlo acá. No sé si se llega a ver bien. Cuando son colores así de complejos, grisáceos, ¿no? Es mejor utilizar una tarjeta. Ya, tiene ciertas variantes, pero está bastante cerca el segundo, más que el primero, ¿no? Mi mezcla de la derecha está más cercana, es incluso más clara y más rosada. ¿Qué pasa si sigo volviéndolo más rosado? En esta técnica de las tarjetas, como para hacer verificaciones, creo que ni siquiera es necesario abordar el elemento en sí, ¿no? Si lo que queremos hacer es un estudio del color, pues solamente vamos haciendo las mezclas y está cercano, ¿no? Cercano en algunas partes. Bien, creo que con eso basta. Esto me serviría como para acá. Y hacer las mezclas, ponerlas en la tarjeta, verificar cómo vamos en cuanto al elemento real o una foto. Y ya con eso estaríamos haciendo un avance, ¿eh? Un avance. Sin necesidad de verdad entrarle a la pintura. Si lo que quieres es estudiar el color, entonces mejor es tener retos ahí diarios, de a pocos. Entonces esto estaría bien como para el medio tono, ¿no? Si le añado un poco de amarillo, ahí ya puedo representar esas partes intermedias. Vamos a ver, ¿no? Es como un amarillo un poco verdoso. Entonces, teniendo ese color que ya es el más complejo, el más complicado, los demás ya corren por relación a él, ¿no? Entonces ya no necesito la tarjeta para saber que estos colores de acá van a entrar en su gama, ¿no es cierto? Ahí con medio empaste, ¿no? Como probando el color, como probando el color. Por sectores, entonces, ¿no? Por sectores, es decir, ahora sí vamos haciendo un poco el detalle por ciertas partes, un poco de naranja, algo rojizo, me va a ayudar acá para las sombras y perfilar el elemento en este sector, ¿no? Con más de potencia. Entonces ya puedo ir terminando áreas medianas en ciertas partes, ¿no? Y tratemos de fijarnos si hay un color que se va repitiendo en otros sectores. Yo creo que este color se va repitiendo por acá. Ahora, tratemos de trabajar de manera que dejemos espacio para las ligeras correcciones que van a ir ocurriendo, ¿no? Siempre va a haber ligeras correcciones. Acá hay un color interesante, ¿no? Un color interesante de las sombras. Vamos a ver, ¿no? Me trataré de acercar al color pardo que puse inicialmente y pruebo, ¿no? Es decir, se agrisa. Le hago cosquillas para el esfumado y voy probando a ver ese color hasta dónde va. Yo creo que un poco más de amarillo, ¿no? Es pardo, pero ahí este color se mezcla en cierta medida con el medio empaste porque está fresco, ¿no? Es decir, cuando yo pinceleo por acá se va mezclando con el color de abajo porque todo está fresco. Eso es lo que voy buscando en realidad, ¿no? Que haya una flexibilidad en el empaste, que no se me atraque, que no sea un empaste seco e incómodo de realizar. Pues aquí voy avanzando con las sombras y tendré que hacer ajustes de contraste por partes, ¿no? Bien, ahí
En estas partes lo veo como más frío, ¿no? Entonces un siena, un azul, cobalto, y pruebo ahí, ¿no? Los ajustes de oscuro. Acá hay un oscuro, ¿no? Un tono verdoso, un poco verdoso, pero en valor oscuro. Y acá también, ¿no? Trato de ponerlo entonces en masas que le den carácter al elemento. Ese color también se repite por acá, ¿no? Y ahora vamos un poquito hacia las luces. ¿Qué pasa en las luces? Estas luces de acá, ¿no? Todo este sector. Revienta fuerte la luz ahí. En parte trataré de respetar eso, ¿no? Hasta incluso se ve que tonalmente se pega al fondo, pero es tal vez un efecto ahí de la luz, ¿no? Está bien fuerte. Ahí elimino un poquito la luz fuerte y vamos a ver. Es entonces un poco amarillento, ¿no? Grisáceo. Probemos. Todo este sector entonces va a correr hacia el amarillo. Bien, existe una descoordinación muy fuerte en cuanto a los términos y las nociones en los pintores, que se fue dando cada vez más fuerte en el siglo XX. Así ha ocurrido porque al eliminarse las escuelas, es decir, ya no hay parámetros establecidos, un tipo de oficio único que se enseñara, sino más bien se abogó por el rompimiento de la tradición, pues los conceptos del pintor tradicional se fueron perdiendo, y más bien lo que hemos visto es que se han ido hasta negando. O sea, se niegan, ya eso no sirve, dicen los profesores de ahora, ¿no? Bien, en estos sectores entonces es amarillento y muy fuerte, ¿no? Un poco vamos a colocar ese color para tener relación. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, lo veo en el término de paleta restringida. Cada pintor en nuestra época parece que tiene su propia teoría. Hasta incluso comercialmente su éxito va a ser que presente una nueva teoría, ¿no? Da una sensación de originalidad y de verdad, ¿no? Y lo que menos se pretende es otra vez concentrarse en los conceptos tradicionales, ¿no? Es decir, a los más artísticos, a los de carácter más artístico, prefieren que todo sea nuevo. Y los tradicionales, pues eso, ¿no? Les gusta justamente lo que ocurrió, lo que era antes bien visto y estable, ¿no? Bien, acá hay una luz más fuerte, acá hay un rosa muy fuerte, ¿no? Vamos a colocarlo así como para que esas partes tengan relación. Es un rosa. Por ejemplo, eso se verifica cuando estuve buscando el término de paleta restringida. Pues resulta que algunos pintores creen que paleta restringida se refiere a los tres primarios, los tres colores primarios, ¿no? Que ya en algún momento hemos dicho que ofrece una variedad limitada de tintes, ¿no? De colores. No lo recomiendo, ¿no? No lo recomiendo.
O sea, siempre los colores se van a repetir hacia el verde, hacia el violeta, los mismos grises. No ofrece una gama amplia, amplia, amplia de los colores de la naturaleza, ¿no? Por más que teóricamente suene atractiva la idea, pero no es así en la realidad, ¿no? Necesitamos de una variedad de amarillos, una variedad de rojos, y lo mismo con los tierras, y bueno, ya hemos hablado de eso. Entonces, algunos creen que cuando se habla de paleta restringida se refieren a eso, ¿no? A los tres colores primarios del círculo cromático. Y lo defienden, ¿eh? Lo defienden. Bien, ahí miren cómo vamos, ¿no? Por las masas generales del manchado pasamos a hacer una representación, pero por colores. Un color más gris y más claro, es decir, con bastante más blanco en estos sectores de acá. Entonces, si no se tiene, si no se tienen estudios académicos, vamos a caer justamente en eso, ¿no? En una confusión realmente grande acerca de los términos y los fundamentos. Y en el momento en que pretendemos hacer enseñanza de los mismos, pues nos va a ir mal, ¿no? Porque hay una tendencia a dogmatizar. Y cuando alguien suelta una frase dogmática, única, pétrea, según él, no faltará algún alumno más curioso que le va a decir, pero en tal caso ocurre al revés, ¿no? Y se cae toda la teoría. Muchas veces lo he visto, ¿no? Por eso he aprendido que no debe uno ofrecer un material eh, que considere los fundamentos como estáticos, ¿no? Hay que ser muy precisos en cada caso, ¿no? En cada caso hay que ser muy precisos. Y sobre todo lo que nos va a salvar es que siempre nos basaremos en la imagen realista, en el modelo real. Para mí esta es la verdad. El modelo real es la verdad. Toda la teoría que yo pudiera explicar se basa en el modelo real. Incluso yo prefiero hacer una mímesis de copia del modelo antes de seguir una teoría. Por más que yo esté observando ahí un rompimiento teórico de lo que dicen los libros y los esquemas, pero si está en el modelo, yo prefiero seguir el modelo. Porque todas las teorías siempre son sesgadas y limitantes, ¿no? Y ojo que no estamos hablando de arte, ¿no? No estamos hablando de arte. Cada vez que alguien ha propuesto una idea que teorice el arte, eh, le ha ido mal, ¿no? Por eso todos los fundamentos que pudiéramos nosotros revisar simplemente se tratan acá de fundamentos del arte pictórico y nada más. Y nada más, ¿no? No, yo no trato nunca de hablar de arte. Eso, eso es sagrado y ya entra en otro nivel, ¿no? Bien, miren entonces cómo ahora voy con las zonas rojas o más rojizas. Que van envolviendo el brillo, ¿no? Progresivamente. Ahora me va bien si voy avanzando sobre estos rosados de acá, como para que se complete un poco las sensaciones. Creo que con el carmín.
aplicaré un poco de carmín entonces. En el cuerpo pasa lo mismo, ¿no? Hay como doble matiz, ¿no? O triple incluso a veces, ¿no? Cuando la piel cambia de gris a rosado, ¿no? En los dedos, en las mejillas, en las rodillas, en donde haya más las articulaciones o cerca de las partes irrigadas, pues así ocurre, ¿no? La idea entonces de una gama única puede romperse fácilmente, ¿no? Cuando nosotros hablamos de qué fácil hacer, pues una gama, ¿no? Como, qué sé yo, por ejemplo, ¿se acuerdan de las manzanas? ¿Se acuerdan de las manzanas? Veamos un instante, ¿no? Qué fácil fue hacer la gama porque era un único verde, ¿no? Pero en estas disposiciones sí hay más accidentes superficiales del color, ¿no? Bien, ya me voy extendiendo mucho. Lo voy dejando ahí, ya después seguimos con más, más acabado de la papa, ¿no? Yo le daré un poco más de trabajo. Ya casi. Discúlpeme, a veces se me desenfoca, ¿no? Estoy ocupado en la pintura y no veo la imagen. Mil perdones. Soy muy malo en esto. Ya seguimos. Hasta luego.